Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Héctor Iberos y hoy vamos a reanudar estos temas relacionados con el actual contexto de las reformas al Poder Judicial de la Federación. Hoy particularmente vamos a hablar sobre las implicaciones desde el punto de vista de la fundamentación o del, digamos, esta parte que técnicamente, o bueno, en el texto así se llama como exposición de motivos, en la que se justifica determinada modificación a la ley, en este caso a la Constitución, y en esta ocasión pues vamos a hablar rápidamente sobre la materia penal. Aprovecho para agradecerles a todas las personas que han estado compartiendo mis videos, a quienes comentan, a quienes le han dado like a y a otros videos, pues se los agradezco mucho y pues ojalá que lo puedan seguir haciendo. A ver, vámonos directo al tema. A ver, gran parte, incluso dentro de los comentarios que han hecho en mis videos, hay muchas personas que se quejan eh, pues de dos cosas, ¿no? La primera, pues una corrupción latente, muchas quejas de corrupción presente en el Poder Judicial y estamos hablando pues de corrupción relacionada directamente con el ofrecimiento o la recepción de dinero por parte de los jueces, ¿no? Para esto pues tiene que haber pues dos, ¿no? Una persona que ofrezca dinero y otra persona que lo reciba por hacer algún favor judicial. Y por el otro, pues esta queja de que las personas siempre son, digamos, víctimas de los jueces en materia penal, pero también hay cierta conciencia relacionada con el actuar de los ministerios públicos y de las fiscalías. A ver, voy a ir primero a la parte en la que se acusa a las juezas y a los jueces de corrupción para alterar, digamos, el sentido de alguna resolución judicial. Esto que voy a decir, además, me puede tener consecuencias muy negativas porque yo me dedico a ser un abogado litigante y sé que hay personas que dicen, a ver, abogado, lo que se tenga que hacer para obtener una ventaja, ¿no? O el triunfo en el asunto. A ver, ¿qué pasa con esto? Porque además es algo con lo que los abogados nos topamos, pues, con cierta regularidad. A ver, ¿qué pasa si tú le ofreces a un cliente o un cliente te pide a ti que ofrezcas dinero a una autoridad judicial para obtener una sentencia o una resolución a favor? Bueno, el sistema jurídico está organizado de la siguiente manera, así, en un intento por simplificarlo mucho, pues está organizado así. Hay jueces del foro común de primera instancia en cualquiera de las materias, civil, penal, laboral, y pues estos son los que resuelven en primera instancia o son las primeras autoridades que tienen que emitir una resolución que va a decir si alguien va a pagar, si alguien va a reinstalar, si alguien va a devolver algo, es decir, si va a cumplir con una obligación de hacer, no hacer o permitir, ¿no? O dar, ¿no? Dar, hacer, no hacer o permitir que se haga. Más o menos ahí en estas cuatro modalidades de las obligaciones es en lo que se convierten de un modo u otro las sentencias, ¿no? Si hay una sentencia de un divorcio, bueno, pues es una sentencia de hacer, ¿no? Hay que divorciar a estas personas o hay que permitir que la otra persona pues obtenga su libertad civil para poder contraer nuevas nupcias. Si es una sentencia de pago de pensión alimenticia, pues es una sentencia de hacer, ¿no? Te condeno a que hagas esto, te condeno a que pagues una pensión alimenticia. Si es una condena de una acción reivindicatoria, pues te condeno a que hagas, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues vas a devolver este bien a esta persona. En primera instancia, lo que se decide, pues es esto, ¿no? Si alguien va a cumplir con una obligación de dar, hacer, no hacer o permitir. Eh, y bueno, en el entendido de que esto sucede, que alguien en un caso hipotético que alguien vaya y le ofrezca al juez y le diga, ¿sabes qué, juez? Aquí está tanta cantidad porque le des la razón a mi cliente. Bueno, pues esa jueza o ese juez de primera instancia, bueno, vamos a suponer que cumple,
que acepta este dinero y efectivamente resuelve en favor o conforme a los intereses de la persona a quien le ofreció el dinero. Bueno, pues eso es en primera instancia. Después viene la segunda instancia. Prácticamente todas las resoluciones son combatibles, al menos a través del recurso de apelación o algún recurso que tenga la misma función, pero que tenga otro nombre. El recurso de apelación, que es yo combato, no combato ya a la contraparte en el juicio que tuve. En el caso de la materia penal, no combato al Ministerio Público o a la Fiscalía. Ya combato al juez, a la decisión que tomó la jueza o el juez. Eso es en materia penal. En materia civil, pues ya no, ya mi contrincante, mi contrario jurídico ya no es la persona que me demandó o a quien demandé. Mi contrario jurídico ahora es la jueza o el juez que me condenó a mí a hacer algo que yo considero que no debe hacer o que absolvió a la otra persona de que no haga algo que yo considero que tiene que hacer, ¿no? Lo que le demandé. En materia laboral, pues ya no sería el patrón o el trabajador, ya sería la jueza o el juez del juzgado laboral. Es decir, esta apelación, esta posibilidad que hay de, de combatir esta resolución, pues cambia la configuración de las partes, ¿no? Ahora uno litiga contra la autoridad que emitió una resolución. Y lo que trata es de hacerle ver al que está en el siguiente nivel jerárquico del Poder Judicial, pues son los errores que cometió esa juzgadora o ese juzgador en la resolución o durante el procedimiento. Entonces, en el entendido de que sea alguien que pues dio dinero para obtener una ventaja en primera instancia, bueno, pues si no tiene la razón jurídica, probablemente o muy probablemente en segunda instancia revoquen esa resolución. ¿Por qué? Pues porque el dinero que se ofrece, si detrás de ese dinero no hay una verdadera razón jurídica o una verdadera razón jurídica, eh, una ¿cómo le podremos decir? La razón jurídica y que el asunto se tenga que resolver de verdad en ese sentido, pues en la siguiente etapa, pues está el medio de control para que se restablezcan las cosas a lo que jurídicamente se tuvo que resolver desde la primera instancia. Ahora, alguien va a decir, pues sí, pero también puede dar dinero en segunda instancia. Bueno, vamos a suponer que la persona tiene tanto dinero que tuvo dinero tanto para pagar o para comprar el sentido de la primera instancia y que en algún momento tiene el dinero suficiente como para comprar la segunda instancia, que en este caso pues ya no sería un juez, ya sería un cuerpo de magistrados, ¿no? De una sala de un Tribunal Superior de Justicia, donde las decisiones no se toman de manera individual, sino que se toman de manera colegiada. Y entonces, pues aquí el tema sería que pues otra vez tendría alguien que ofrecer dinero y otra vez un grupo de personas tomarlo y entonces emitir una resolución a favor, una vez más, de la persona que dio dinero sin que tenga la razón jurídica, sin que ese asunto debiese resolverse en ese sentido desde un principio. Bien, ahora, esto también considerando que la abogada o el abogado que lleva este asunto, que en primera instancia se pierde por corrupción, vaya bien defendido, ¿sí? Vaya bien planteado en primera instancia y que la razón por la cual se perdió el asunto en primera instancia realmente haya sido un tema de corrupción y no un tema de falta de pericia o de conocimiento de la abogada o el abogado. Eso también hay que considerarlo. Bueno, y luego en segunda instancia, pues también el abogado o la abogada, que son quienes definen la estrategia para el recurso de apelación, pues también debieron de haberlo planteado de forma correcta, de modo que la razón jurídica le asiste, pero que haya sido el tema de corrupción el que invirtió el sentido de la resolución en contra de lo que es jurídicamente aplicable. Bueno, vamos a pensar que es una abogada o un abogado muy bueno y que pues ha planteado bien el asunto en primera instancia y bien el asunto en segunda instancia. Ahora, después de esto tenemos otra forma, otro recurso u otra forma de combatir y es a través del juicio de amparo directo. Y en el juicio de amparo directo, pues ya mi contrario nuevamente no es la persona con quien yo tuve el asunto en primera instancia. Es
y tampoco va a ser el juez de primera instancia. En amparo directo ya mi parte contraria en el asunto es el Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia que viene, digamos, que viene marcada por un tema de corrupción, ¿no? Y entonces, bueno, acá los amparos directos los resuelven los tribunales colegiados de circuito. Son una autoridad federal y estos magistrados, las magistradas que integran los tribunales colegiados de circuito, bueno, pues están en un nivel de conocimiento técnico superior al que tienen los tribunales superiores de justicia, porque en amparo lo que se busca es proteger derechos humanos y los derechos, pues, de la persona agraviada, ¿no? Ya la autoridad responsable en el juicio de amparo, que sería en este caso, pues, la sala del Tribunal Superior de Justicia, pues debió haber cometido alguna violación de derechos o debió haber omitido haber considerado que un acto de la primera instancia había violado un derecho y haberse pasado de largo, ¿no? Así, no, pues no te violaron derechos en esta primera instancia, yo confirmo ese acto y entonces, pues es necesario irse al amparo directo. Bueno, esto también es algo de mencionar, porque entonces la persona que ha buscado obtener la ventaja jurídica en este asunto, pues debería tener dinero suficiente como para dar en la primera instancia, luego en la segunda instancia, que probablemente por ser un órgano superior tendría que dar, no sé, una cantidad igual o mayor, y luego también irse con el colegiado de circuito y decir lo mismo, ¿no? A ver, aquí por el dinero que yo ofrezco en este asunto, se va a confirmar que no hay violaciones de derechos humanos y entonces el asunto se queda como está. Bueno, este sería, digamos, la ruta de un asunto que una y otra vez se gana por una cuestión de corrupción y no por tener la razón jurídica. A ver, ¿yo qué puedo decir de un asunto así? Primero, haciéndome cargo de lo que a mí me corresponde como abogado litigante. Conozco que también los abogados litigantes cometemos errores. Y entonces, de pronto, es como que muy fácil decirle al cliente, ¿sabes qué? Aquí en este asunto hubo dinero y por eso las cosas están saliendo de esta forma. Cuando en realidad lo que pudo haber pasado es una mala estrategia jurídica que no obtuvo el resultado, pero no porque haya un tema de corrupción, sino porque hay un tema de, de falta de profesionalismo, de falta de conocimientos, de falta de pericia de parte de la abogada o el abogado, que va perdiendo el asunto en todas estas ocasiones. Otra, también hay muchos clientes, y esto lo digo pues como lo dije al principio, con las consecuencias que esto tenga. Hay muchos clientes que, a sabiendas de que no tienen la razón, buscan una y otra vez una y otro abogado o abogada y agarran a la abogada o al abogado que les dicen lo que quieren escuchar. Bien, porque también hay esto. A ver, hay muchos abogados o abogadas que les dicen a sus clientes que van a obtener resultados que no se pueden obtener. Al menos yo no soy de ese tipo de abogados y así he perdido clientes y así he perdido dinero, porque yo les digo, a ver, las posibilidades de ganar este asunto pues son mínimas, o es un asunto muy difícil, o a veces incluso se les dice, a ver, este asunto si se gana, se va a ganar pero en amparo, ¿sí? Porque el marco jurídico que regula esta situación pues normalmente tiene estas interpretaciones, se aplica de esta forma y lo más seguro es que lo resuelvan así, pero pues dadas estas circunstancias, probablemente en amparo o en la segunda instancia podamos obtener una sentencia a nuestro favor. Eso también se le plantea al cliente. Pero si luego uno no puede entregar los resultados a los que se comprometió, pues también es muy fácil tomar esta idea colectiva de la corrupción permanente y total en el Poder Judicial y echarle la culpa a la jueza o al juez. Eso a mí también me queda claro, porque yo lo he escuchado de personas que se quejan de que han tenido determinado asunto y dicen, es que ahí hubo dinero y es que ahí hubo el otro y es que aquí el juez se corrompió y bueno, no es que no pase, pero es que uno también escucha
otro tipo de asuntos en los que dices, a ver, ese asunto no tenía ningún futuro. Y hubo alguien que se aprovechó de la necesidad de una persona por escuchar que se iba a obtener la razón jurídica y de pronto pues va y lo contrata, ¿no? O la contrata. Esto también pasa. Eh, es como alguien que tiene una enfermedad y le dicen, a ver, no te vas a curar de esto, ya, pues no sé, tuviste un problema ocular y ya tu ojo ya no va a recuperar la visión. Y entonces empiezas a buscar oftalmólogos, de oftalmólogos, de oftalmólogos, hasta que te encuentras el que te dice que él, con el procedimiento que te va a aplicar, te va a curar, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues que no te cura. Bueno, así también pasa con los abogados y las abogadas. La gente va, busca y busca y busca uno hasta que dicen, a ver, este ya me dijo lo que quiero oír y entonces a este lo voy a contratar. Y luego el resultado no se obtiene y entonces ahí viene el asunto, ¿no? A ver, yo no me voy a hacer cargo de que desde un principio di una expectativa a la cual no podía acceder y entonces pues le voy a echar la culpa a la jueza o al juez. Eso también es muy fácil. Em, y entonces, pues, como las personas ya tienen muy presente este tema de la corrupción, pues dicen, ah, pues claro, 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 hubo dinero, ¿no? Y aunque mi abogado es muy bueno, pues el dinero fue lo que no me dio la razón. Bueno, eso también pasa. A ver, ¿qué otras cosas pasan? Eh, que de pronto, pues las personas no tienen dinero, pero para pagar el servicio de la segunda instancia. Bien, a lo mejor en primera instancia, por alguna razón, no nos dieron el resultado como se tenía que dar, pero para continuar a la segunda instancia se tiene que contratar un nuevo servicio si es que esto no estuvo previsto en la contratación de inicio. Y esto me ha pasado a mí. A ver, yo he tenido asuntos en los que el planteamiento está correcto y por algún criterio, pues insostenible por parte del juez, pues resulta que no nos dan la razón. Y entonces, pues yo voy y les digo a mis clientes, a ver, no nos dieron la razón y hay que hacer esto. Y yo puedo decir, bueno, pues sabe que la otra parte dio dinero, pero también hay asuntos en los que uno litiga solo, ¿no? Las famosas jurisdicciones voluntarias. Y entonces no hay parte contraria. Todo depende de cómo uno tramite el asunto y del criterio que tenga el juzgador al momento de resolverlo. Y entonces esto me ha pasado a mí. Y yo he dicho, a ver, aquí no hay ningún tema de corrupción, aquí hay una discrepancia entre el criterio jurídico que yo tengo y el criterio jurídico que tiene el juez. Bien, nada más que pues uno como usuario del Poder Judicial pues está sometido a eso, a que de pronto el criterio jurídico del juez es diferente al propio y entonces las resoluciones no salen a favor. Pero no por eso voy a acusar al juez de corrupto y además menos en un asunto en el que es una jurisdicción voluntaria y no tengo un contrario. Bien, pero a mí fácil me podría resultar decir, ¿saben qué? Es que el juez quería dinero y como no se lo dimos, pues entonces no nos dieron las cosas que pedimos. Eso también es algo que sucede. ¿Por qué? Pues porque yo he obtenido resoluciones a favor y resoluciones en contra y entiendo que a veces los criterios jurídicos pues son diferentes y no por esto voy a estar acusando a todos los jueces y a las juezas de que son una bola de corruptos. Pues no, no es así. Simplemente tienen criterios diferentes. Y esto, bueno, pues es parte de la responsabilidad que uno asume como abogado o como abogado, porque eres el intermediario entre el resultado que da el asunto en el juzgado y el cliente que está esperando el resultado al cual tú te comprometiste o por el cual el cliente te contrató. A lo mejor no te comprometiste, pero el cliente te contrató para obtener un resultado específico. Bien. Y entonces, la carta de la corrupción del Poder Judicial, pues también es una carta que se puede utilizar para justificar ciertas cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, a ver, en mi experiencia, pues yo jamás he tenido una entrevista con un juez de distrito o con un magistrado o magistrada de un colegiado de circuito para un asunto, porque simplemente no se dejan ver. No se dejan ver porque pues ellos lo que no quieren es tener contacto con las partes y esto ha sido así. Eventualmente alguien puede tener contacto con ellos o con algún secretario, pero difícilmente esto puede generar alguna modificación en el sentido. Al menos esa es mi experiencia. Habrá quienes sí la tengan, pero pues no por esto vamos a acusar a todos los jueces y no porque hayan tenido contacto con una magistrado o magistrado
el magistrado va a cambiar su criterio jurídico si es que no hay una razón para sostener el sentido de una resolución como alguien lo plantea, ¿no? Eso pues, también es así. ¿Por qué? Pues porque ellos también cuidan que la calidad de sus sentencias tenga un estándar. No pueden andar regalando criterios jurídicos al mejor postor, pues porque eventualmente pues va a llegar otro asunto que tiene los mismos hechos, se regula por las mismas normas, y no puede ser que como en uno me ofrecieron dinero y en el otro no, entonces voy a cambiarme el criterio jurídico. Eso tampoco funciona así, y además nos daríamos cuenta. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque estos criterios jurídicos se publican, las sentencias están a la vista y uno puede consultar cómo ha resuelto un juzgado de distrito o un colegiado en determinados asuntos cuando hay determinados hechos y determinadas normas jurídicas que aplicar. Y entonces nos daríamos cuenta, a ver, aquí aplicaste esta norma y luego acá en otro asunto que es exactamente igual, la aplicaste diferente, ¿no? Nos daríamos cuenta y alguien, por supuesto, lo haría notar. Por eso yo considero que este tema, por estas cosas que les platico, yo considero que este tema de que la corrupción en el Poder Judicial es algo, digamos, de lo cual dependen no sé, el 90, el 100% de los asuntos. Yo considero que no es así. Eh, Obviamente, pues alguien puede tener una opinión diferente. em, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la reforma? Pues que, a ver, el, el asunto es que si el tema de la corrupción no es en su mayoría lo que define la eficacia o la eficiencia del Poder Judicial, eh, pero existe, bueno, pues hay que ver qué tipo de corrupción es la que existe, y entonces como cirujanos, ir y atacar, identificar el problema y ver cómo se resuelve. Pero cambiar a todos los jueces no es la solución, porque esto implicaría que los nuevos jueces no van a tener la misma actitud que los anteriores, que eran muy corruptos, nada más porque son electos por el voto popular. A ver, tenemos todo tipo de representantes populares en los ayuntamientos, en gobierno del estado, en las diputaciones, que, que están relacionados con decisiones que de entrada, pues se ve que no van en el sentido en el que deberían de ir, y no por eso no se les acusa de corrupción. Vamos a ver, en los ayuntamientos, ¿no? La obra pública, la forma en la que se asigna la obra pública, que hay muchos casos de corrupción en los ayuntamientos y en el ejercicio del erario, y son autoridades electas por voto popular. Es decir, el voto popular no te baña de un aceite de pureza en el cual ya no vas a cometer actos de corrupción. Eso no es así. Eh, México, a pesar de los mecanismos que tiene sobre la elección popular de sus autoridades, sigue teniendo niveles muy altos de corrupción. Entonces, yo vincularía más bien la corrupción con la elección popular, porque justamente eh, los poderes que manejan la mayor parte del dinero del presupuesto son el poder legislativo y el poder ejecutivo, que justamente son los poderes que se eligen por voto popular. Y ahí va la mayoría del dinero público. Y ahí es donde están los grandes casos de corrupción. Por ejemplo, la estafa maestra, pues fue una cuestión organizada por el Poder Ejecutivo. El caso Segalmex fue una cuestión que sucedió dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, que se elige por voto popular. Eh, los asuntos de Pemex también forma parte del Ejecutivo por voto popular. Eh, el asunto de cómo se fueron haciendo depósitos a las cuentas de un fideicomiso de un partido político, cuando los partidos políticos no deben de tener fideicomisos, pues se hizo a través de un partido político cuyo objetivo es presentar candidatos para renovar los poderes que se renuevan a través del voto popular. Entonces, el voto popular no es la solución a ninguna de las corrupciones de las que pueda haber. La solución a la corrupción es el fortalecimiento de los órganos disciplinarios. Y ahí sí, de acuerdo con el Tribunal de Disciplina Judicial,
porque este será encargado de estudiar los casos puntuales de corrupción en el Poder Judicial. Ahí sí estamos de acuerdo, pero pues no estamos de acuerdo en que a través del voto popular pues acabe la corrupción, porque justamente los otros dos poderes donde hay voto popular para elegir a sus integrantes es donde más corrupción hay. Bueno, ahora por el otro lado, el tema de la materia penal. Eh, sí, se han hecho acusaciones muy puntuales en contra de jueces penales o en contra del Poder Judicial de la Federación por cuestiones de carácter penal. Pero bueno, a ver, ¿cuántos? Lo primero. La mayor parte de los asuntos en materia penal son del fuero común, locales. No pasan por los juzgados federales hasta que llegan al amparo. Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual se libera a determinadas personas que están completamente señaladas como personas culpables de delitos? Bueno, pues se les libera porque las carpetas de investigación no están bien integradas. No hay elementos suficientes para poderlos vincular a proceso o no hay elementos suficientes para poderlos retener en prisión preventiva justificada, o simplemente no hay datos de pruebas suficientes para poder enjuiciar a la persona o declararla culpable de un asunto. Por supuesto que ha habido grandes errores también, pero en su mayoría los asuntos cuando no van bien desde la fiscalía es cuando no pueden cumplir con el estándar probatorio en juicio, que es culpable más allá de toda duda razonable, y entonces ahí es donde las cosas van para abajo. Pero pues pongámonos a ver, eh, la autoridad encargada de la investigación de los delitos son las fiscalías y los ministerios públicos. Y desgraciadamente son instituciones que trabajan con muy poco presupuesto. Uno va a las fiscalías y a veces no hay papel, no hay hojas, no hay tóner, en algunos no hay ni luz, no hay computadoras y hay muy poco recurso, digamos, desde el punto de vista de los recursos materiales y los recursos técnicos para hacer investigación. Y entonces así, con las manos amarradas, pues no hay posibilidades de hacer buenas investigaciones. Y esto lo digo porque pues nosotros que tenemos contacto con las fiscalías vemos que muchas veces esas son las condiciones en las que trabajan. Ahora también, em, no todos los fiscales ganan lo que deberían de ganar. ¿Por qué digo esto? A ver, el tema de ser fiscal es un tema muy riesgoso. Te puede llegar un asunto tanto en el que te, te presentan una persona que se robó una tienda de autoservicio, como te pueden llevar a una persona que está acusada de delitos muy graves, ¿no? Que ya son personas que no tienen, digamos, límites al momento de decidir sobre la vida de otras personas, por decirlo de alguna forma. Y entonces tu trabajo como fiscal es llevar a juicio a esa persona que además puede que tenga a otros que están en libertad que pudieran defenderlo y no desde el punto de vista jurídico. Entonces, las fiscalías deben ser fortalecidas porque mientras las fiscalías no tengan todos los recursos que necesitan para hacer buenas investigaciones, pues se van a seguir saliendo las personas cuando lleguen con abogadas o abogados que son dedicados, que tienen un asunto nada más y es ese asunto en ese momento y tienen toda su disposición, todo su equipo para poder presentar una defensa contra una fiscal o un fiscal que además de ese asunto tiene otros 30, que nada más tiene un auxiliar en su fiscalía y que además, pues ese mismo día que tiene la audiencia de ese asunto, pues tiene otra en la tarde, tiene 5, tiene 10, vamos. Están en una desventaja presupuestal y varias veces están también en desventaja técnica, porque tampoco es así como que todos los fiscales, ya por el hecho de ser fiscales, se la sepan de todas, pues no. El trabajo de la fiscalía está relacionado con una cuestión política muy importante que es la seguridad pública. Y recordemos, la prevención del delito
es parte de las obligaciones del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial no anda cuidando que las personas no sean víctimas de delitos. Quien se encarga de que las personas no sean víctimas de delitos es el Poder Ejecutivo a través de las policías preventivas. Bueno, ya si después la prevención no fue eficaz y como quiera alguien fue víctima de un delito, entonces ya viene otra institución que es la Fiscalía o el Ministerio Público, que son los encargados de investigar para poder decir tal persona es la responsable por tales hechos que constituyen un delito. Entonces, lo que hay que fortalecer es a las fiscalías, es a las policías, para que puedan integrarse buenas carpetas de investigación, que se realicen buenos actos de investigación, que haya policías que sean cada vez más capaces de prevenir el delito adecuadamente, que lo necesitamos, lo queremos, y no por las deficiencias de estas dos corporaciones, echarle la culpa a los jueces, que ellos, pues lo único que dicen es, a ver, un juez está para que si hay un acto privativo de la libertad, si en mí está la decisión de quitarte la libertad, pues tengo que cumplir con una serie de requisitos que están en la Constitución para poder quitarte tu libertad. Y si yo veo que estos requisitos no se agotan, pues no te voy a quitar tu libertad, porque eso es violatorio de derechos humanos. Ahora, si en la carpeta de investigación hay elementos para poder condenar, pero resulta que la defensa ya me está diciendo que estos elementos los tengo que quitar porque fue prueba obtenida ilícitamente, los tengo que quitar porque la persona que tenía que testificar tales hechos no los testificó de manera correcta, pues entonces no te voy a hacer perder tu libertad. Pero es porque la labor del juez es esa, eh, analizar si lo que dice la fiscalía es suficiente para poder condenar a una persona o para mantenerla encarcelada. El objetivo de los jueces no es la prevención del delito, eso le toca a las policías preventivas. El objetivo de los jueces no es meter personas a la cárcel o a los culpables a la cárcel, eso es trabajo de las fiscalías. Entonces, por eso decimos, bueno, a ver, una reforma judicial que cambia a los jueces a voto popular porque hay problemas en materia de seguridad pública, pues tampoco tiene relación una cosa con la otra. Se está entendiendo mal o tal vez se está entendiendo bien, pero se trata de confundir a las personas. Y entonces por eso es necesario hacer explicaciones de a qué se dedica cada institución para que se pueda decir, a ver, si hay un índice delictivo mayor, pues no es por culpa de los jueces, porque los jueces no son los encargados de la prevención del delito. Lo que está fallando es la prevención del delito y entonces hay que ver ahí cómo fortalezco. No echarle la culpa al juez porque dejó salir a una persona cuando no se acreditaron los elementos para poderla retener. ¿Sí? Si el problema es de seguridad pública, entonces lo que hay que fortalecer son las policías, no correr a los jueces y poner a las personas a que los elijan por voto popular. Pero bueno, pues hasta aquí este breve video sobre estos dos temas, sobre el tema de la corrupción. Espero que les haya parecido interesante lo que yo les quise compartir. Si tienen alguna experiencia similar a la mía o contraria a la mía, pues también coméntenlas, porque pues es importante hablar de los temas eh, y compartir la información que tenemos. También en la materia penal, si ustedes creen que es culpa de los jueces, pues digan, pues sí es culpa de los jueces porque son los jueces, ¿no? Pero pues hay que decir por qué. Yo considero que no es por ahí. Considero, como muchas otras personas, que sí hace falta una reforma al Poder Judicial, pero considero que hay otras cosas que se tienen que fortalecer en materia de seguridad pública para poder tener pues un país pues más en paz, con índices de violencia menores a los que tenemos. Mi nombre es Héctor Iberos. Si llegaron hasta esta parte del video, les agradezco mucho. Les agradezco mucho sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y nos vemos pronto en un próximo video sobre este tema de la reforma judicial, donde seguramente ya estaremos hablando sobre partes en particular del proyecto de sentencia del ministro Alcántara Carranca. Nos vemos pronto. Que esté muy bien.